Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los oyentes, un saludo fraterno. Estamos nuevamente reunidos alrededor de la palabra de Dios para estudiar. En este caso nos convoca el libro del Deuteronomio que hemos venido estudiando de la mano de un profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, el profesor Miguel Camelo, que también hoy estará con nosotros esta noche, adentrándonos, sumergiéndonos o llevándonos de la mano para seguir conociendo estas grandes verdades o estas grandes respuestas de Dios al pueblo, estas grandes teologías que tienen mucho para decirnos el día de hoy. Saludamos a los estudiantes, egresados, graduados y a todas las personas que probablemente van para sus casitas, que han salido de sus trabajos, que se dirigen a su casa. Un abrazo fraterno para todos y bueno, le damos la bienvenida al profesor Miguel en esta noche. Profesor Miguel, buenas tardes, bienvenido. Elizabeth, buenas noches a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este programa en el cual tenemos la posibilidad de acercarnos a la palabra del Señor, meditarla y hacer caminos para participar en nuestra existencia esta palabra de Dios. Hoy nos da la alegría de poder compartir con todos los miembros del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y vamos hoy a tratar un tema bien bonito, bien bello, que es Dios cumple sus promesas. Así es. Qué bendición, pongámoslo en esos términos, porque eso nos permite también actualizar el texto. Pues entonces entremos al texto bíblico. Y vamos a leer entonces, profesor Miguel, ¿cuál es la porción? ¿De dónde a dónde vamos a leer? Estamos en el capítulo 3, versículos 12 al 29. Al 29, muy bien. Entonces yo me voy a permitir dar lectura desde una Biblia que tengo acá, nuestra Sagrada Biblia, letra grande, Misión Continental. Ustedes pueden seguir la lectura, quienes van a sus casas si no tienen el texto en sus manos, o quienes están en sus casas pueden tomar su texto bíblico y abrirlo en el Deuteronomio capítulo 3. Entonces vamos a leerlo en un primer momento para luego pasar por el texto. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En esta traducción hay un título sobre el versículo 12 que dice distribución del territorio en Transjordania. Tomamos entonces posesión de esta tierra. A las tribus de Rubén y de Gad les di el territorio que va desde Aroer al borde del río Arnón hasta la mitad de la montaña de Galaad con sus ciudades. A media tribu de Manasés le di el resto de Galaad y toda la parte de Basán perteneciente al reino de Og, toda la confederación de Argob, todo el Basán es lo que se llama tierra de los Rafaitas. Yair, hijo de Manasés, se adueñó de toda la confederación de Argob hasta la frontera de los Jesuritas y de los Maacatitas y dio su nombre a estas aldeas de Basán, las cuales hasta hoy se siguen llamando aduares de Yair. A Maquir le di Galaad. A los rubenitas y a los gaditas les di desde Galaad por un lado hasta el río Arnón que hacía de frontera y por otro hasta el río Jaboc o Yabok, dice esta traducción, frontera de los amonitas. La Arabá y el Jordán servían de frontera desde Genezaret hasta el mar de la Arabá o el mar muerto al pie de las faldas del Pisga que se alza al oriente. Entonces os di esta orden. El Señor vuestro Dios os ha dado en propiedad esta tierra. Que los hombres fuertes que hay entre vosotros tomen las armas y marchen al frente de sus hermanos los israelitas. Solamente vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados, ya sé que vuestros rebaños son numerosos, se quedarán en las ciudades que os he dado hasta que el Señor haya establecido a vuestros hermanos como lo ha hecho con vosotros. Y tomen también ellos posesión de las tierras que el Señor vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Después volveréis cada uno a la heredad que os he dado. Entonces di esta orden a Josué. Con tus ojos has visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho con esos dos reyes. Así hará también el Señor con todos los reinos por los que vas a pasar. No los temas, pues el Señor vuestro Dios combate por vosotros. Yo invoqué entonces al Señor diciendo, Señor, Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo la grandeza y el poder de tu brazo. Pues, ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra
que iguale tus obras y tus hazañas? Permíteme cruzar para ver la excelente tierra del lado de allá del Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. Pero el Señor se irritó contra mí y por vuestra culpa no me escuchó. Me dijo, basta ya, no me hables más. Sube a la cima del Pisga y desde allí mira al norte, al sur, al este y al oeste. Y conténtate con mirar, pues no pasarás el Jordán. Da instrucciones a Josué, dale ánimo y valor, pues es él quien pasará a la cabeza del pueblo para poner en sus manos la tierra que ves. Y nos quedamos en el valle muy cerca de Bet-Fegor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Miguelito, entonces, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, vamos a visualizar la estructura que tiene este texto, este fragmento. Aquí vamos a encontrar un pasaje que cierra la introducción histórica del libro y de alguna manera vamos a encontrar 4 secciones muy bien marcadas, bien delimitadas. La primera en los versículos 12 al 17, que muestra la repartición de la tierra al este del río Jordán, primera sección. En la segunda encontramos de los versículos 18 al 20 que los valientes deberán ayudar a sus hermanos para ocupar la tierra al oeste del Jordán. Después, la tercera sección, versículos 21 al 22, miraremos la figura de Moisés que comisiona a Josué para ser el nuevo líder del pueblo de Israel. Y el último fragmento, versículos 23 al 29, muestra la petición de Moisés, el rechazo y la orden de Yahvé. Entonces encontramos estas 4 secciones que, como decía al inicio, nos dan la introducción histórica a todo el libro y sirve a la vez de paréntesis entre el pasado histórico de Israel y su futuro bajo la guía de un nuevo líder que va a ser Josué. Bueno, listo. Entonces ya no nos queda claro que este pasaje que hemos leído tiene 4 secciones. Entonces, ¿qué te parece si vamos pasando entonces por cada una de las secciones? Y vamos a comenzar entonces por la primera que tú has llamado repartición de la tierra al este del Jordán. Versículos 12 al 17. Sí, en ella encontramos varios elementos que son bien bonitos, bien significativos, que nos van a tratar de introducir hacia dónde va la temática. La primera palabra fundamental e importante que sale del texto es la tierra. Ese es el argumento, lo que va a pasar, como la búsqueda, la pretensión, la finalidad de la tierra. Y lo que está mostrando el texto de una primera mirada es cómo Dios da la orden a través de algunas de las tribus que deben tomar posesión de esta tierra. Y menciona 3 tribus, la de Rubén, la de Gad y los hijos de Manasés, Jair, que son los primeros en recibir esa orientación, esa entrega de la posesión. Interesante en estos primeros versículos el verbo dar. Interesante porque aparece en todo el fragmento 8 veces y en esta porción que estamos mencionando, versículos 12 al 17, aparece 4 veces. Es estructurante este verbo que nos está mostrando este recorrido de la posesión de la tierra. Ok, entonces el verbo dar seguramente más adelante tú nos estás mostrando que en esta, de hecho en toda la sección, ¿no? El verbo dar aparece de manera estructuradora de toda la porción. Seguramente más adelante este dar tendrá alguna connotación teológica, pero bueno, vamos a aguantarnos. Conectaremos una con la otra, sí, para que... Exacto.
Entonces, bueno, entonces por lo pronto tenemos acá una palabra que tú ya nos habías mencionado también y nos habías enseñado desde programas anteriores, el tema de la tierra, ¿no? El tema de la tierra es una palabra, tú dices, que se resalta y que salta aquí a la vista en esta primera sección. Entonces tenemos aquí 3 de las tribus que por lo pronto han entrado, que por lo pronto ya han tomado posesión de parte de la tierra, pero al otro lado del Jordán. Entonces tenemos a Rubén, a Gad y media tribu de Manasés. Correcto. Entonces aquí estábamos visualizando estos versículos del 12 al 17, tratando de identificar los conectores que están presentes en el texto y que nos sirve para lanzarnos en este recorrido. Voy a tratar de explicar la estructura de las 4 secciones y de ahí nos devolvemos a hacer la explicación de cada uno de los elementos fundamentales que podemos articular. Entonces después entraríamos en segundo lugar a la segunda sección, que corresponde los versículos 18 al 20, en el cual vamos a descubrir varios elementos muy importantes en esta sección. En primero encontramos una partícula temporal que nos habla sobre en aquel tiempo. Así inicia esta sección, y es muy importante porque de la misma manera vamos a encontrar en aquel tiempo en la siguiente sección, en el versículo 21, y también en la tercera, que es el versículo 23, en aquel tiempo. Entonces ahí es el conector temporal que nos va a mostrar cómo están articuladas estas 3 secciones. En primer lugar, nuevamente aquí en esta sección, versículos 18 al 20, también encontramos 3 veces el verbo dar, ¿no? Di una orden, dice, en el versículo 18, en el 19 y en el 20, os he dado. Y también 3 veces en esta sección aparece la particular figura de connotación de Yahvé, que es denominado vuestro Dios, en 2 de las secciones, y en una Yahvé solamente. Entonces hay 3 veces en las que aparece el sustantivo Dios Yahvé con esa connotación, y en la cual en el versículo 18 alarga el sustantivo Yahvé vuestro Dios, y le caracteriza que Él es el que da, nuevamente el verbo dar, este país en posesión. Esa es una acción de Dios, ¿no? Él es el dador a este pueblo. Y también pues está en el versículo 18 invitando o lanzando a los hombres de Israel a que se lancen a la guerra, a tratar de hacer propia esta tierra. Entonces vienen esas cosas bien particulares que vemos en esta segunda sección, que nos van a ayudar a tratar de descubrir cuáles son los elementos conectantes, ¿no? A lo largo de esta ya segunda sección. Ok, y yo creo que esos elementos que van estructurando y que van conectando una sesión con la otra van como, no sé si diría en espiral, no sé, porque en la primera parte tú nos hablabas de la tierra, en la segunda parte en aquel tiempo, y luego nos hablas otra vez del verbo dar, que aparece 3 veces, nos hablas de Yahvé, que es el que la da. Entonces son como que primero está la tierra, luego viene Yahvé, que es quien da la tierra. Y entonces nos va mostrando, y también vamos mirando en esos elementos que, aparte de estructurar literariamente esta unidad que hemos leído, esta unidad literaria que hemos leído, también yo creo que por ahí se puede ir rastreando la teología que más adelante tú nos enseñarás, ¿no? El dar, la tierra, el dar, es Dios el que la da, y por ahí podemos ir buscando también, ¿por qué no decirlo más adelante, esos elementos hermenéuticos y de actualización? Muy bien, entonces podemos, tú dices, bueno, estamos por ahora entrando a solamente a mirar, ¿no? A mirar la de manera general. Entonces sigamos. Correcto. Vamos a ver entonces la tercera sección, que corresponde a los versículos 21 al 22, que, como habíamos dicho, tenía un marcante temporal. En ese tiempo nuevamente aparece el verbo dar, di también, pero aparece un personaje muy importante y singular que le da la transición a lo que vamos a ver.
En anterior estaba hablando Yahvé con Moisés, ¿cierto? Pero ahora el que aparece es Josué, que es receptor de las órdenes dadas por Dios, ¿no? Aquí viene ese relevo que se va a generar, que se va a mostrar. Josué es la figura de la transición de lo que va a pasar para el futuro del pueblo. El verbo ver nuevamente aparece con una particularidad y una importancia grandísima, y en esta sección también encontramos 3 veces el sustantivo Yahvé, Yahvé vuestro Dios, y una vez Yahvé solamente. Y en el versículo 22, que es uno de los elementos en los que más me fijé en la revisión del texto, era el verbo temer, con negación, no tener miedo, no temas. Importantísimo, y bueno, vamos a tratar de darle un enfoque importantísimo para tanto lo que dice el texto como la hermenéutica que podemos actualizar. Entonces, estos elementos conectan tanto lo que venía atrás con lo que viene a continuación en la tercera sección. Qué bien, como estamos en la Escuela Bíblica para Todos, ahí también nuestros oyentes podemos ir aprendiendo entre todos cómo el profesor nos va ayudando a caminar por un texto para poder identificar lo importante, lo estructural, lo teológico y lo hermenéutico. Entonces, en esta tercera parte aparecen nuevos elementos. Nuevamente está el verbo dar, supremamente importante. Aparece otro verbo que tú estás resaltando, y es el verbo ver. Aparece nuevamente 3 veces Yahvé, pero aparece otro elemento más que es no temer. Entonces son elementos que van aumentando. Pero se me olvidaba, aparece otro personaje acá muy muy importante, que va a ser Josué, y que bueno, seguramente tenemos preguntas, pero más adelante las vamos a ir resolviendo. Muy bien, entonces Miguelito, podemos seguir con la cuarta sección. Miremos en la cuarta sección, que empiezan los versículos 23 hasta el 29, donde nuevamente el conector temporal es el primero que aparece ahí en versículo 23. En aquel tiempo, mire que está conectando, ¿no?, la transición de estos tiempos en cada una de las 3 secciones. Y aparece un verbo que es importantísimo, fundamental: orar o suplicar o pedir. Es un verbo importantísimo que lo vamos a visualizar. Y en aquel tiempo, ¿quién es a quién le suplican? A Dios, a Yahvé. En esta sección nuevamente aparecen 3 fragmentos, 3 secciones donde se habla de Yahvé y el Señor Yahvé, ¿no? Entonces bastante fundamental. Y en esta pues vamos a ver unos verbos: pedir, ver 3 veces, el verbo dar una vez, ¿no?, la transmisión, que es como la tarea fundamental, y lo que sucede con la figura de Moisés, ¿no? Porque de alguna manera pues Dios como que le pide el relevo y le dice que bueno, hasta aquí va a llegar, y de aquí en adelante las órdenes y la transmisión de todo lo que se quiere hacer va a ser receptivo por Josué. Entonces, estos son los elementos que podríamos mencionar, nos ayudan a visualizar las 3 secciones, las conexiones, las articulaciones que encontramos en estas 3 secciones que podríamos decir. Ok, en estas secciones. Entonces aquí aparecen nuevos elementos para que vayamos tomando nota. Orar 3 veces, Yahvé está en todas las 4 secciones. El pedir una vez, pero también importante, bueno, aquí vuelve a aparecer Moisés nuevamente, el relevo. Seguramente se estarán preguntando nuestros oyentes, como yo me lo pregunté, bueno, Moisés tan fiel, pero más adelante tú nos los dirás, solo dejémosla en el tintero. Moisés tan fiel, Moisés el intermediario de Dios para con el pueblo, ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida?
Es una pregunta que la he escuchado en varios escenarios y que seguramente hoy tú nos ayudarás a aclarar esta pregunta, pero más adelante. Entonces, muy bien, ya tenemos la estructura literaria, pero también tenemos los elementos que estructuran toda la unidad, pero también tenemos esos mismos elementos nos pueden ayudar a descubrir la teología del pasaje, pero también las claves hermenéuticas. Bueno, Miguelito, en estos 2 minuticos que nos quedan, ¿cómo quieres continuar? Bueno, vamos a mencionar algunos aspectos de la primera sección, versículos 12 al 17, que nos enlista como las porciones de la tierra. Recuerda que estamos hablando de la importancia del concepto tierra, entregadas a las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Muy particular porque aquí en estas también aparece la presencia de las palabras como todo o toda, ¿no?, que afirman que estas tribus recibieron de manera completa la tierra, ¿no?, que les ha sido asignada. De alguna manera va a evocar un texto que nos aparecerá por allá adelante en el libro de Josué, capítulo 21, versículos 43 al 45, donde nos dice que el Señor Dios de Israel, ¿no?, da toda la tierra, ¿no?, que la ha jurado, ¿no?, conforme a todo lo que le han pedido, para todo el pueblo, ¿no?, y para derrotar a todos sus enemigos, ¿no? Bastante interesante esas conexiones que van a aparecer entre el libro del Deuteronomio y el libro de Josué. El libro de Josué, así es. Bueno, entonces antes de irnos a la pausa, quedémonos con esa nueva palabra que se va a resaltar acá en esta sección de los versículos 12 al 17, y es todo y toda la tierra, de manera interesante, que se va a repetir como cumplimiento, ¿no?, de la promesa. Yahvé cumple, y entonces viene y en ese cumplimiento se hablaría entonces, pues no sé, quizás tú me corregirás, o más adelante, luego de la pausa, vamos a ver si ese todo también tendría alguna connotación teológica, porque es interesante que se repita varias veces acá, en esta parte donde justamente la tierra es entregada a 3 tribus, a 2 tribus y media, digamos, Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Pues bien, vayámonos a una pausa y ya regresamos. Bien, después de estos mensajes, de esta pausa, vamos a continuar entonces el recorrido que venimos trayendo. Hoy estamos en Deuteronomio capítulo 3, versículos del 12 al 29, para quienes probablemente hasta ahora se están conectando a la emisora, aquí en la Escuela Bíblica para Todos. El profesor Miguel en la primera parte nos hablaba de la estructura de toda esta unidad literaria y nos hablaba de 4 partes bien definidas. La primera, versículos 12 al 17, que trata de la repartición de la tierra al este del Jordán, y esta tierra que se va a dar a Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Unos elementos interesantes ahí, el todo y el toda la tierra, que ya nos va a profundizar el profesor. En la segunda parte, de los versículos 18 al 20, habla de los valientes. Ellos deberán ayudar a sus hermanos para que ocupen la tierra que el Señor, Dios les da. Y las palabras ahí que se van a repetir y que van a ser importantes y que van a estructurar son el dar, el verbo dar, el sustantivo Yahvé, Dios, que está ahí de manera importante, que Él es el que da la tierra. Luego en la tercera sección, versículos 21 al 22, encontramos a Moisés, que va a dar el relevo a Josué, va a nombrar a Josué como líder del pueblo. Entonces Josué va a aparecer ahí de manera importante, nuevamente va a aparecer el verbo dar, y va a aparecer también otro verbo importante, que es el verbo ver. Y en la cuarta sección, versículos 23 al 29, aquí tenemos una petición que Moisés hace al Señor y que el Señor rechaza y le da una orden. Palabras que se repiten en esta cuarta sección, pues hay un elemento que ha estructurado todas estas secciones, y es en aquel tiempo, pero por otro lado aquí aparece el orar, el suplicar, Yahvé nuevamente aparece acá, el pedir a Yahvé, y nuevamente aparece Moisés en esta sección. Entonces ese es como un pequeño resumen de lo que vimos en la primera. Estamos entonces en la primera sección, versículos 12 al 17, profesor. El capítulo 21 de Josué
Y quería tomarlo para conectar lo que viene a continuación, porque el texto dice en el capítulo 21, versículos 43 al 45, de esta manera dio Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Yahvé les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frentes, porque Yahvé entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho, en la todo se cumplió. Entonces decíamos, mire, una cosa muy particular, en esta sección 7 veces aparece la palabra todos. ¿Y qué muestra esto? Este constante énfasis de todo, por supuesto, es una apreciación teológica típica de la escuela deuteronomística, porque el periodo de Josué estaba marcado por el cumplimiento total ¿de qué? De las promesas y las filiaciones cumplidas por Dios a todo el pueblo, a todos los padres. Esa es la connotación teológica entonces de esa palabra que se repite 7 veces, todo y toda. Cumplimiento total del Señor, de todo lo que había prometido, de su fidelidad con el pueblo. Fue una época de promesa, pero también una época de cumplimiento. Sí, entonces fíjese lo bello que se está dando desde un texto del Deuteronomio, también en la conexión y la articulación con el capítulo de Josué. Bueno, podríamos entonces pasar a la segunda sección, que corresponde a los versículos 18 al 20, que se redactan en una tensión y dinámica del tema de la ocupación de la tierra dada por Dios, por Yahvé. A 3 tribus, es una cosa muy particular porque no fue a todos, sino a una sección, las tribus de Rubén, de Gad y una porción de Manasés, que han recibido el verbo recibir, de manos de Dios una porción, pero las tribus restantes todavía no. Ahí dejo ahí como un sí, pero todavía no, ¿cierto? Sí. Es interesante descubrir aquí el verbo dar. Aparece 8 veces en los versículos 12 al 20, 4 en la primera sección, 12 al 17, y otras 4 en los versículos 18 al 20, mostrando un balance o tensión entre lo que ya se había recibido y lo que todavía no. Esa es la esperanza del sí, pero todavía no, ¿no? Sí. Y que la primera parte, uno podría pensar, bueno, yo solamente aquí lucubrando, pero podría pensar que así como se le dio la tierra a estas 2 tribus y media, pues eso ya es como, no sé, como las arras, digamos, de que esta tierra se dará al resto. Por eso la tensión, ¿no? Por eso la tensión, bueno, ya hay 2 y media de nosotras que ya han recibido, pero falta la otra parte de las tribus. Entonces, por eso la tensión entre el ya, como dices tú, y el todavía no de la tierra. Bonito, ¿sabes por qué? Porque resulta que esos que ya han recibido tienen una obligación. ¿Cuál? La de ayudar a las otras tribus a recibir eso que les está faltando. O sea, es un don de Dios, ¿cierto? Pero es también una necesidad, ¿cierto? De fortalecer, de ayudar al otro pueblo, a la otra porción del pueblo, ¿cierto? Donde ya han recibido una posibilidad, una parte, pero que necesitan la ayuda, la solidaridad para que se cumpla eso que se está enunciando. Entonces así el todo de Dios, de Yahvé y del pueblo será una realidad en cuanto sea una participación y una ayuda de la otra parte del pueblo. Sí, creo que es un elemento muy importante de hermandad, que también el Señor quiere resaltar acá. O sea, no ya tú recibiste tu tierra, te hubieras podido quedar listo, ya recibí la mía, mi parte, ya me ubico acá, me quedo acá. No, tienes que colaborar
y ayudar para que tus hermanos, los tuyos también puedan tener una tierra, tan importante que es la tierra. Entonces mire que hay un deber de solidaridad, no solamente de tal vez como una percepción egoísta que podemos tener nosotros, ¿no? A mí ya me dieron, entonces bueno, ya me voy contento y que se friegan los demás. Dios mismo le está insinuando, le está dando esa tarea de colaborar, de ayudar a los otros, a los que le hace falta que se dé el cumplimiento de esa promesa y de esas necesidades que tienen todos. Sí, así es. Entonces ahí vamos buscando las claves teológicas y de hermenéutica que luego ya miraremos al final. Muy bien, no sé si en esta segunda parte, profe Miguel, de los 18 al 20, ¿habrían algunos otros elementos que resaltar o pasamos a la tercera parte? Yo creo que pasemos a la tercera a ver si alcanzamos para que no nos quedemos corticos. Vamos a hablar sobre los versículos 21 y 22, donde están dirigidos a la figura de Josué. Muy interesante, porque él recibe la tarea de ser el futuro líder de toda la nación, ¿cierto? Se concentra en él el desafío para todos de recibir la tarea que traía el líder Moisés, ¿cierto? Pero que también esta tarea está transmitida, ¿no? Comunicada a este que es el nuevo líder, y él tendrá como la visión, ¿no? De retomar esto que vieron en antiguo y lo que van a ver a continuación. Y se juntan dos cosas que son muy importantes. Una, diferencia o marca la diferencia entre la generación del pasado, cuyos ojos se cegaron y no pudieron ver las grandes hazañas de Israel, y la generación de la nueva generación, la de mañana, que asegurará la cercanía divina y que es capaz de ver lo que Dios les ha prometido. Mira, ahí hay una alternancia de dos circunstancias bien significativas también para nosotros. Sí, me parece muy interesante porque dices tú con Moisés, entonces, para ir respondiendo a esa pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho en algún momento, ¿por qué Moisés no entró? Pues empezamos a ver que Moisés está con esa generación del pasado, con esa generación que no vio, con esa generación que sus ojos se cegaron y que no vieron las grandes hazañas de Dios, que no lograron comprender el actuar de Dios en medio de ellos y el propósito de Dios para ellos. Pero también tú nos hablabas, entonces Josué viene a ser ese representante de esa nueva generación, de la generación del mañana. La gran pregunta que queda es, ¿serán capaces de ver también esta nueva generación lo que Dios va a hacer en medio de ellos, el actuar de Dios, para que tengan o aseguren esa cercanía divina? Y en este versículo 22 trata como de buscar o de mostrar esa necesidad. ¿Y cuál va a ser? Y viene en el versículo 22 un secreto, dice, no temer. Aquí está una de las claves teológicas fundamentales de este texto. ¿Por qué? Porque también Israel, tanto antes como hacia el futuro, ¿no?, habían tenido esa experiencia del temor, del miedo. El temor, ¿se acuerdan, por ejemplo, el temor a los gigantes? El temor a los gigantes dejó ciego al pueblo en el pasado, no los dejó avanzar. En esta ocasión, la única manera de poseer la tierra prometida es a través de la confianza que reciben de hacer lo que Dios ha mandado. La medicina contra este tipo de ceguera, digámoslo así de esta manera, es no tener temor, la confianza y la obediencia absoluta a Dios. Entonces, indudablemente este tema de el tema del temor es un elemento muy fundamental y muy repetido en todo el Deuteronomio y en toda la literatura deuteronómica. Fundamental, no temer. Y este texto sí nos podríamos sentar toda la tarde a hablar sobre el no temor y conectarlo con todos los textos, incluso del Nuevo Testamento, donde visualizamos la invitación de Dios a no temer. A no temer, sí, estaba pensando en un texto, en textos del Nuevo Testamento, porque es que tú me sugieres esta mañana no, en esta semana hemos estado en la Semana Bíblica en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano con el profesor Javier Picasa, y él hablaba algo sobre Mateo y decía que es que este texto me hace recordar eso, porque es que decía que Moisés
viene a ser como el que lleva hasta cierto punto el camino, pero hay que seguir caminando porque quien va a venir a llevar a la plenitud, si se quiere, el camino es Jesús. Y es interesante el nombre Josué, Joshua, Jesús. Ahí podemos tener una conexión bien interesante, pero bueno, no es nuestro tema el Nuevo Testamento, pero por ahí podemos tener las claves, algunas claves muy, muy, muy interesantes. Este elemento del temor, ¿no? El tema del temor, apareció en los 4 primeros capítulos que hemos venido recorriendo, ¿no? Sí. La palabra se usa particularmente acompañado del negativo no temer, no tendrás temor. Por ejemplo, en el versículo 1:17, que expresa para asegurar, mire la conexión que me gustó mucho. La expresión se usa para asegurar la justicia en los juicios. No temer de hacer lo que se debe hacer, ¿no? Bastante interesante. En 1:21, en 29 y 32, la expresión se usa para exhortar al pueblo a confiar en el poder de Dios Yahvé, ¿no? Para hacer efectiva la ocupación de esa tierra prometida. La exhortación a la confianza se extiende al indicarle a Israel que ellos serán causa del temor en medio de otras naciones. Mire la frecuencia y la conexión de eso. Interesante. Además que el Señor apela a la historia, ¿no? Porque hay que tener confianza, que eso también lo había hecho con la generación antigua y les había dicho, bueno, ustedes ya vieron todo lo que el Señor vuestro Dios hizo por ustedes y sin embargo no confiaron. Y acá nuevamente el Señor apela a la historia, lo que el Señor vuestro Dios ha hecho con esos 2 reyes, o sea, los que acabamos de pasar, los amorreos, así también el Señor hará con los reinos por los que ustedes van a pasar. O sea, hay una garantía, por eso no hay que temer, porque es que si se teme a los gigantes, porque ya Dios había sacado a los anteriores, pero si se teme a los gigantes, como tú decías, pues el temor no deja ver. El temor no va a dejar, va a enceguecer al pueblo, no van a confiar en el Señor y no van a recordar las grandes cosas que el Señor hizo con los 2 reyes anteriores. Entonces decíamos que esta es una de las secciones que es bien significativa y que podríamos darle conexión y articulación a las comprensiones actuales, ¿no? O la invitación que tendríamos que hacer desde nuestra experiencia de fe a ese no temer y de todas maneras también ver las expresiones de lo que significa ese no temer. Me parecía, aunque me quiero dirigir ahora a la sección de 23-29, porque hay 2 elementos para que nos alcance el tiempo de lo que queremos mostrar. En esta sección es el cierre de las secciones marcadas por el tiempo pasado. Ahí se está acabando toda la historia del pasado. En estos versículos se muestra la tensión de 2 generaciones en las figuras de 2 personas, de 2 líderes. Una, Moisés, que estábamos diciendo, del pasado, y de Josué, que es el futuro. Los versículos 23 al 29 presentan a la vez temas que abren la sección de lo que viene a continuación, que es marcar el tenor de los discursos. Están marcados por el discurso de Moisés, 3 grandes discursos que va a empezar a echar, dice el narrador, en un solo día, ¿no? Un largo discurso fundamental para la historia de Israel. Los versículos 23 al 26 ofrecen como una clave, que es ofrecer una lección sobre la oración. Mire, muy significativo. Moisés no había perdido las esperanzas de poner los pies en la tierra prometida. Espera un momento oportuno y se acerca con astucia a Dios, dice el texto, ¿no? Sus armas no fueron argumentos para justificarse ante Dios. Prefirió atacarlo, ¿no?, con el argumento de llegar a lo íntimo, al ego de Dios, llamémoslo así, ¿no? Tú, Dios, tú, Señor y Dios, que has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder, ¿no? Le va diciendo, pues, ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra capaz de hacer obras de esta magnitud y prodigios de los que tú realizas? Mire cómo él, sabiendo que parece que tenía perdida la partida, ¿no? Empieza a orar,
ante la presencia de Dios. Uh-huh. Empieza diciéndole, tú eres poderoso, y luego ya le va a mandar la petición, que es lo que él desea, lo que él quiere, ¿no? Sí, señora. Y ahí entra entonces la segunda sección, que es la figura de Josué, la que va a ser presente la generación futura y de la cual dependerá la vida, la generación, la transición de este nuevo pueblo. Uh-huh. Es interesante. Es muy, muy, muy interesante, porque entonces vamos encontrando la razón de esa pregunta, ¿por qué Moisés no entró? Pues Moisés no entró porque Moisés representa esa generación pasada rebelde, pero porque ya Moisés llega hasta acá, digamos, y se necesita un nuevo líder que siga haciendo el camino, un nuevo líder que a esa nueva, es un desafío, ¿no? O sea, Josué se convierte como en ese desafío para todos de poder ver las grandes hazañas de Dios, y es lo que él va a representar para esa nueva generación, y se necesita hacer un camino de profundización, un camino de comprender el actuar de Dios, de ver el actuar de Dios, ese ver que has resaltado durante todo este programa. Aquí tendríamos que decir como una cosa singular, que era la pregunta y la duda que tenía Elizabeth: ¿por qué le pasó esto a Moisés? Entonces fíjese que en estos versículos y en los que vienen a continuación vienen como a mostrar un perfil de Moisés, un Moisés que es maestro, un Moisés que es intercesor, un Moisés que es profeta, ¿cierto? Pero que el sufrimiento o el castigo a Moisés no es vicario, sino es una solidaridad con esa generación antigua que tuvo la experiencia de rechazar a Dios. Aquí viene una de las claves bien circunstanciales de la figura de Moisés, ¿no? Uh-huh. La historia hasta aquí se ha desarrollado, muestra a un Moisés que no ha sido malo, mire lo particular, ¿no? Uh-huh. En medio de tantas debilidades, Moisés mostró su amor, su confianza y su obediencia a Dios, al Dios Yahvé, ¿no? Uh-huh. Incluso que se atreve a orarle, ¿no? De esta manera, pero que de alguna manera, frente a esta circunstancia y a la culpabilidad del pueblo, tiene algún elemento solidario en el cual Moisés se queda experimentando también esa realidad de esta generación antigua, ¿no? Sí, de esta generación antigua, pero también da paso a que esa nueva generación, ahora sí, esa generación presente, con ese nuevo líder Josué, pueda confiar, pueda ver, pueda no temer a esos gigantes. Y algo que tú resaltabas que me parece importante en estos 2 minutos que nos quedan también, y que tú nos puedas hacer un resumen de esto que hemos visto hoy, es como esa generación presente, de ella va a depender el futuro de la generación que viene, y me parece importante. Decía yo que, conectando esto anterior, la figura de Bet Peor, uh-huh, como que engancha lo que puede pasar al pueblo, uh-huh, porque si confía en Dios, irán adelante a forjar ese futuro, pero también tiene ese peligro de inclinarse por la idolatría, ¿cierto? El peligro de la idolatría es lo que limita al pueblo a no estar en la presencia de Dios y a temer. Entonces, lo que nos invita la palabra el día de hoy como un mensaje es que podemos desde nuestro corazón no temer a Dios. Sí, para nuestros oyentes que puedan leer, ojalá en sus casas, Números 25 del 1 al 18, ahí está lo que pasó en el Valle de Bet Peor. Estamos, entonces tú nos pones acá frente a un parar y hacer un alto en el camino, porque lo que pasó allá en ese lugar, en ese valle, ahí nos deja el texto bíblico de hoy, fue la idolatría de las generaciones pasadas. Y justamente la gran pregunta es si esa nueva generación también se apartará del Señor, si esa generación abrazará a otros dioses, porque eso pone en peligro la identidad de Israel, eso pone en peligro la historia futura, eso siempre será una tentación que llevará al pueblo a querer abandonar a Dios. Miguelito, pues muchísimas gracias por el programa de hoy, hemos descubierto elementos teológicos importantes y también de actualización. Bueno,
Feliz noche para todos. Feliz noche para todos, un saludo fraterno.